Bienvenido a la familia, es la hora de empezar. Con las manos levantadas, ven a Cristo. Libro de Hechos, capítulo 17. Y vamos a meditar en la palabra de Dios del versículo 16 en adelante. Hechos 17, 17 del 16 en adelante. Hechos 17 del 16 en adelante. Cuando lo encuentre, me da un amén. ¿Ok? Si ve que su hermano tiene problema en encontrar la cita, ayúdele. No lo confunda. Ok, dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imágenes o imagen de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Bendito Dios y Padre nuestro, una vez más te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Esta porción bíblica está súper tremenda porque encontramos tanta revelación, tanta sabiduría aquí, empezando, digamos, con la astucia que a mí me encanta no solo el ardor o el espíritu o el fuego que había en Pablo, sino también la sabiduría y la astucia que él tenía para presentar el evangelio y cómo él aprovechaba cada una de las oportunidades de su vida
para hablar de Dios, para compartir del evangelio de Dios. Y algo muy interesante y muy tremendo es el hecho de que por lo general nosotros, cuando vamos a predicar, cuando vamos a compartir el evangelio, a veces nos volvemos como muy atacantes. Y en vez de ganar oportunidad o en vez de ganar terreno, muchas veces perdemos terreno y perdemos la oportunidad de alcanzar a alguien para el Señor. Porque empezamos a atacar, como lo decía. Y aquí nosotros vemos que Pablo, él nos enseña que con toda la sabiduría que Dios nos da a través del conocimiento de su palabra y a través de la relación con el Señor, Él mismo nos da a nosotros la astucia, la sabiduría, las palabras para poder entrar con sabiduría. Y nosotros vemos ahí cómo Él comparte entonces el evangelio. Ahora, hay algo bien tremendo aquí que yo pude identificar a medida que estaba leyendo esta porción bíblica y en lo que estaba preparando este estudio. Y en esto yo encuentro tres grupos de personas, los cuales nosotros hoy en día también podemos encontrar en medio nuestro. Porque la verdad que la Biblia es actual. ¿Cuántos dicen amén? Ya ve que su teléfono por lo general siempre, hay una actualización disponible, ¿la quieres bajar? Siempre tiene que estarse actualizando. La Biblia no, la Biblia es actual todo el tiempo, porque está conectada al que actualiza todo. Dios mismo se encarga de actualizarla, porque Él permite que su palabra nos redarguya, nos confronte, nos haga sentir a nosotros, nos haga ver a nosotros cuando estamos mal y cuando estamos bien, especialmente a nosotros, los que estamos buscando de Dios. Ok, entonces yo identifico aquí tres grupos de personas. Primero, el que tiene intimidad con Dios. Segundo, el que quiere aprender de Dios. Y tercero, el filósofo religioso. Lo voy a repetir otra vez porque se me quedaron viendo como El que tiene intimidad con Dios, el que quiere aprender de Dios y el filósofo religioso. Ok, identifiquemos aquí entonces en la porción o encontremos o ubiquémoslos en estas porciones. Ok, el que tiene intimidad con Dios. ¿Quién cree ustedes que es el que tiene intimidad con Dios en esta porción? ¿Quién? Algunos lo dicen conmigo. Como que no están muy seguros, ¿verdad? Pablo. Es obvio que es Pablo el que tiene intimidad con Dios. Ubiquémonos donde ellos se encontraban, ¿verdad? Estaban en Atenas. Y entonces Atenas era un lugar, arquitectónicamente hablando, era un lugar maravilloso, era un lugar que, es más, yo les aseguro, ahorita los hermanos que andan en el viaje en Israel, que pasaron por Grecia, cuando ellos vieron esas grandes columnas y todos esos monumentos que ahorita, pues obviamente es más, ¿cómo se dice? Más ruinas que otra cosa, pero aún con todo, es algo impresionante. Ahora imagínese usted estando ahí cuando aquello estaba todavía bien hecho, todavía estaba parado y ver aquellas grandes estructuras. Yo me acuerdo el año pasado que fuimos nosotros a Israel, pasamos por España y entonces ahí en Zaragoza hay una iglesia que a mí me dejó boquiabierto, anonadado. Así me dejó. Y entonces ahora imagínense ustedes todo esto que estaba en ese lugar donde Pablo estaba, y no solamente eso, sino que era un lugar de academia. Había una universidad en esta área donde ellos se encontraban, y era un lugar precisamente de gente muy conocedora, muy astuta, muy sabia, bien preparada. Y entonces precisamente por eso es que a ellos les gustaba encontrarse en las plazas o en los lugares de reunión para discutir acerca de lo más
reciente, de lo más nuevo, qué es lo que está sucediendo. Es como que si uno de nosotros nos fuéramos, por ejemplo, y no necesariamente por su arquitectura, pero por su tecnología y la sabiduría que hay. Es como que si nosotros nos fuéramos, ¿dónde está el norte? Nos fuéramos para el famoso Silicon Valley, donde está todo el cerebro, ¿verdad? Ahí de la tecnología. Y entonces prácticamente Pablo se encontraba en un lugar como este. Pero lo interesante del caso es de que a Pablo no le impresiona nada de eso. A Pablo eso es lo que a él menos le atrajo la atención. La arquitectura, aquella belleza hecha por manos de hombre. Miren lo que dice ahí el versículo 16, dice, mientras Pablo lo esperaba en Atenas, ¿qué dice ahí? Su espíritu se enardecía viendo la arquitectura. ¿Sí dice así? No, dice, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. A Pablo lo que menos le atraía era la arquitectura del lugar, o la belleza, o el conocimiento, o las ideas filosóficas que se desarrollaban ahí. Y sí había buena filosofía humanamente hablando, había mucha sabiduría, pero a Pablo eso era lo menos que le interesaba. Y entonces nosotros podemos identificar o podemos caracterizar a una persona que tiene intimidad con Dios cuando le arde por Dios y en contra a lo contrario a Dios, el corazón, el alma. Cuando a usted le arde el alma, le arde el corazón, porque usted ve injusticia, porque usted ve la falta de Dios, porque usted ve la necesidad de Dios, porque usted ve idolatría, a usted le arde el alma. Si usted verdaderamente tiene intimidad con Dios, Dios a nosotros no nos ha llamado a acomodarnos, no nos ha llamado a acomodarnos, nos ha llamado a que ese fuego se mantenga ardiendo en nosotros y que estemos pendientes todo el tiempo de los tiempos, que nos enfoquemos en lo que debe de ser. Entonces, el que tiene intimidad con Dios siente ese ardor en su alma por las almas, siente ese ardor cuando ve que el mundo se está yendo al infierno. No se enfoca en lo material, no se enfoca en la estructura, no se enfoca en la belleza construida por los hombres, sino que se enfoca en la necesidad de los hombres. El que tiene intimidad con Dios defiende la verdad con valor. Defiende la verdad con valor. ¿Se ha fijado que hay algunas personas que cuando van a orar por los alimentos en un restaurante, y eso ya lo hemos oído varias veces, ¿verdad? Están en el restaurante y entonces, para que nadie, me voy a hacer aquí para que me vean, para que nadie sepa que están orando, botan las servilletas. Gracias, Señor, por los alimentos. El que tiene intimidad no le da miedo orar por Dios. No le da miedo que lo escuchen hablar de Dios, sino más bien defiende la fe con valor. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo? En el versículo 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, que él no tenía temor de defender la fe. Y cuando aquí habla de discutir, no está hablando de que quién gritaba más, sino que él lo hacía con inteligencia, lo hacía con entendimiento, lo hacía con la palabra de Dios. Y él sabía por qué lo hacía y en medio de quién lo estaba haciendo. Entonces, el que tiene intimidad con Dios defiende la fe con valor. Además, habla con sabiduría. Váyanse al versículo 22, de ahí mismo. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago,
dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Imagínense usted, como lo decía hace un momento, Pablo no llegó atacando a esta gente: ustedes son un montón de estúpidos, tanto que han ido a la escuela, y miren el montón de altares que tienen a estos diferentes ídolos. Los sacan a patadas. El hombre usó astucia, sabiduría, el entendimiento de la palabra de Dios, discernimiento. Y entonces él llega y les dice: wow, man, you guys are something else. Me asombra que ustedes de plano siempre están buscando cómo aprender, cómo saber algo nuevo. Y en lo que yo estaba viendo esto, veo que ustedes adoran a un Dios que dicen que no lo conocen. De ese Dios les vengo a hablar yo. Imagínense esa astucia, esa sabiduría. La persona que tiene intimidad con Dios recibe esa sabiduría y aprovecha el momento. Sabe romper el hielo cuando está en una oficina esperando que lo atiendan y tal vez hay alguien más ahí, y empieza a hablar de las cosas de Dios. Sabe cómo entrar, sabe cómo abrir una conversación, cómo entablar una conversación, y empieza a hacer el trabajo sin atacar. Imagínense usted que usted está en una oficina y encuentra a alguien ahí con su rosario o algo a lo que esta persona está orando o adorando, y entonces usted llega atacándola. La persona lo primero que hace es rechazar, cierra las puertas, no quiere oír nada de usted. Usted tiene que aprender que el que tiene intimidad con Dios recibe esa sabiduría para poder hablar, y hablar con sabiduría. Conoce bien lo que cree, conoce bien lo que cree. Si usted lee del versículo 22 al 34, se va a dar cuenta de que Pablo empieza a hablar con toda autoridad, porque él estaba bien familiarizado con lo que estaba diciendo. Él sabía lo que estaba hablando, y me encanta a mí cómo Pablo, él va de menos a más. Empieza bien suave y se va siempre acercando al punto clave, al punto importante. Les empieza hablando a ellos para entrarles, les empieza hablando de su Dios desconocido. Y después él empieza a desarrollar el plan de salvación, a presentar el plan de salvación, y termina hablando de la resurrección. Y ahí es cuando a él lo rechazan, pero a él no le importa eso. Él sigue haciendo su trabajo. Entonces, el que tiene intimidad con Dios arde por Dios y en contra a lo contrario a Dios. Defiende la fe con valor, habla con sabiduría y conoce bien lo que cree. ¿Cuántos de los que estamos aquí calificamos con esos adjetivos? Tenemos que aceptarlo, nos falta a todos, nos falta a todos. ¿Qué más identifico yo aquí? Decía, el que quiere aprender de Dios. En esta conversación o en estos versículos bíblicos, yo puedo encontrar ahí también personas que querían aprender de Dios. Hay un dicho en inglés que dice: there's one in every bunch. Hay uno en cada bonche, hay uno en cada montón. Y yo sé que aquí hay más de uno que quiere aprender de Dios. El versículo 17 dice: así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? En el contexto en que lo presenta aquí el escritor, es la persona que busca de Dios. Es la persona que busca de Dios. Y entonces nosotros vemos que Pablo empieza a hablar de la sabiduría de Dios, del plan de salvación, porque él sabía que ahí habían personas que verdaderamente querían saber
de Dios. Aquí hay algunos que vienen simple y sencillamente por cumplir con un cumplido, por pasar tiempo con alguien más, porque los trajeron de arrastras casi, porque les prometieron que si venían les iban a cumplir con algo allá afuera. Pero Pablo sabía que en ese grupo había alguien que estaba sinceramente buscando escuchar a Dios. Y yo sé y creo en el nombre de Jesús que aquí hay personas que sinceramente están buscando el oír de Dios, el saber más de Dios. Y la palabra de Dios dice que nunca regresa vacía. Es decir, que lo que estamos compartiendo en este momento no va a regresar vacío, no va a regresar sin fruto, sino que va a cumplir o a alcanzar el propósito por el cual Dios está permitiendo esto. Y si usted es una de esas personas que está deseosa, ansiosa, necesitada de oír de Dios, pues siga poniendo atención porque Dios está ministrando su vida. Y entonces, en este grupo de personas yo encuentro gente que busca escuchar la voz de Dios. Ya lo identificamos ahí. También el que busca o el que quiere aprender de Dios, presta atención a la voz de Dios. El Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Es decir que yo aquí no le estoy inventando un cuento que yo escribí. Yo le estoy compartiendo a usted la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y nosotros a Dios nunca lo vamos a escuchar audiblemente si no es a través de alguien que nos comparta de su palabra. Y en este momento Dios está hablando a tu vida, está ministrando tu vida. Y si tú estás escuchando la voz de Dios, no te resistas. Porque como dice la Biblia, hoy es el día, este es el tiempo. Hoy es el día, este es el tiempo. También dice la palabra de Dios, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo le está hablando, lo que el Espíritu Santo está redarguyendo adentro. El que busca y quiere aprender de Dios, se cerciora que sea la voz de Dios la que está escuchando. Yo quiero que se vaya un poquito más atrás, ahí mismo en el capítulo 17, el versículo 11. Versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hacían? ¿Cuándo? ¿Solo los domingos? Escudriñando, dice. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo que hace el que quiere aprender de Dios? Se cerciora de que sea la voz de Dios la que está escuchando. Por ejemplo, lo que estamos compartiendo en este momento, ¿usted lo va a tomar por su valor así superficial o va a ir usted por su propia cuenta a escudriñar la palabra cuando usted esté a solas para ver si es cierto que lo que estamos compartiendo aquí es verdad? Esa era la diferencia entre este pueblo, los de Berea, que ellos escuchaban la palabra de Dios en labios de Pablo y ellos no se quedaban con eso. Oh sí, Pablo, qué lindo, te creemos. Dice que se iban a sus casas y en sus casas ellos iban a escudriñar cada día, cada día. Nosotros vivimos en una sociedad bien agitada. Andamos de punto a punto, siempre buscando la ruta más corta, porque andamos siempre a la carrera. Siempre a la carrera. Y eso de buscar cada día el escudriñar la palabra de Dios viene ocupando por lo general un segundo, un tercero, un cuarto, quinto, sexto, último lugar en nuestra lista de prioridades. El que quiere escuchar la voz de Dios, el que quiere aprender de Dios, se cerciora de que lo que oye es para su bien, de que lo que oye
en un lugar como este, o a través de la radio de un predicador, o a un lugar donde lo invitan a escuchar alguna predicación, usted no se traga lo que le dicen, sino que usted va y se cerciora. Va y se cerciora. El que quiere aprender de Dios, cree a la palabra de Dios. Una vez que usted se ha cerciorado de que lo que escuchó, una vez que usted ha indagado, una vez que usted ha escudriñado la palabra, usted cree. ¿Qué es lo que dice el versículo 34? Aquí mismo en el capítulo 17. ¿Qué dice? Mas algunos creyeron. No todo el mundo cree. ¿Sabe quiénes son los que creen? El que quiere aprender de Dios. El que quiere aprender de Dios, escucha la voz de Dios, busca cómo aprender más por sí solo, escudriña las escrituras y al final cree. Después que ha indagado, cree. No se queda nada más con la información, sino que cree. Ahora, esa es la diferencia entre el que cree o el que quiere aprender de Dios al filósofo religioso. El filósofo religioso es un ser intelectual sin ser relacional. ¿Qué quiere decir eso? Que el filósofo religioso nada más anda queriendo conocer, aprender. ¿Para qué? Para que se le hinche más el pecho. A mí no cualquiera me tontea. Y no se da cuenta que las tonterías lo tontean. ¿Se ha fijado usted cuando usted a veces de repente, a ver, mi hermano aquí encargado del evangelismo, todos los que comparten, ¿se ha fijado usted que es muy difícil entrarle a alguien que vino a la iglesia por un tiempo, que estudió en un seminario y que conoce bien la Biblia, y entonces usted va y de repente lo ve perdido ahí en la calle, haciendo cosas que no debe, y usted quiere ir a presentarle el plan de salvación? ¿Y qué es lo que hace esa gente? Son los que más se resisten. ¿Sabe por qué? Porque el filósofo religioso escucha la verdad, pero prefiere discutir. Escucha la verdad, pero prefiere discutir. ¿Por qué? Porque él a todo quiere hallarle lógica. Las cosas de Dios muchas veces son ilógicas. Las cosas de Dios muchas veces usted no le va a hallar sentido. Dios dice, obedece. Aunque no le haya sentido, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, mis métodos no son tus métodos. ¿No han habido momentos en que tal vez nosotros pensamos, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios hizo pasar a esa persona por eso? Y en la Biblia tenemos un caso tras otro de cosas que nosotros, de acuerdo a nuestra humanidad justa, diríamos, no, eso es injusto. ¿Cómo es que Dios permitió eso? Por ejemplo, Job. Dice que era un hombre santo, un hombre perfecto en su generación. ¿Y qué es lo que pasa? Le manda al diablo para que le quite todo. ¿Cómo explicamos eso? Nuestra humanidad no puede procesar eso. Patinamos cuando vemos una situación como esa, pero los caminos nuestros no son los caminos de Dios. O los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los métodos de Dios no son nuestros métodos. Y entonces muchas veces a las cosas de Dios nosotros no le vamos a hallar lógica, pero el filósofo religioso anda queriendo hallarle lógica. ¿Cómo es que siendo Dios permitís esto? ¿Cómo es que siendo Dios, cómo Dios siendo amor puede dejar que todos los niños del África estén muriendo de hambre, estén muriendo de sida? Para nosotros es ilógico, es injusto, pero yo no soy Dios. Dios es Dios y Él es el que decide
lo que hace, con quién lo hace y cuándo lo hace. El filósofo religioso tiene un altar para Dios, pero no le conoce. El filósofo religioso tiene un altar para Dios, pero no le conoce. Si a usted alguien viene a confrontarlo para hablar de Dios, ¿va a poder defender usted lo que usted dice que sabe de Dios o la fe que usted tiene? ¿Conoce usted a Dios? ¿Dónde estaba Pablo? Estaba en medio de un montón de gente, pero él era más inteligente que ellos, porque era un hombre preparado, conocedor de la palabra de Dios, conocía su fe, conocía al Dios de su fe. Él tenía un altar a un Dios conocido. Hemos identificado aquí 3 grupos: el que tiene intimidad con Dios, el que quiere aprender de Dios y el filósofo religioso. ¿En cuáles de esos encaja usted? ¿En qué categoría calza usted? ¿Es usted esa persona que arde, que tiene intimidad con Dios? ¿Es usted una persona que está buscando el aprender más de Dios? ¿O es usted una persona que viene a este lugar nada más para escuchar lo que aquí se dice y querer encontrarle lógica? ¿Es usted un filósofo religioso? Dios en esta hora le está hablando al que tiene intimidad con Él, pero también al que ha venido a este lugar a buscar de Él. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Padre y Dios nuestro, suya la gloria es, Dios nuestro, suya es la alabanza, Señor. Nuestro amigo, bienvenido, por la gracia del Señor, nos encontramos hoy aquí. Como hermanos nos saludamos en la familia de Dios, en la familia.